Te voy a revelar algo que muy pocos entienden sobre la mente narcisista, aquello que despierta en ellos un odio visceral y profundo, un sentimiento que va mucho más allá del enojo o la irritación, porque el odio del narcisista no es una emoción común, es la reacción tóxica de un ego herido que no tolera nada que amenace su frágil realidad. Exploraremos de lo que los narcisistas realmente odian, aquellos detonantes que tocan lo más profundo de su inseguridad y que revelan la verdadera naturaleza de su personalidad, comenzando por lo que más temen y por tanto más odian, la autenticidad humana en todas sus formas. Odian la geniuda porque es un espejo que refleja todo lo que ellos no son ni podrán ser jamás. Cuando te muestras tal cual eres, con tus vulnerabilidades y tus fortalezas, con tu capacidad de conectar de manera sincera, estás mostrando sin saberlo la falsedad de su propio personaje. Tu autenticidad les recuerda que ellos viven detrás de una máscara, que su personalidad es un constructo artificial diseñado para ocultar el vacío interior, y eso no pueden perdonarlo. Por eso atacan con especial saña a las personas sinceras, a aquellas que no pretenden ser lo que no son, porque en el fondo anhelan esa libertad que su propio trastorno les niega, pero su orgullo no les permite reconocerlo. Así que lo convierten en desprecio y en un odio silencioso que se manifiesta en críticas constantes y en intentos de corromper esa pureza emocional que tanto les molesta. Pero hay algo que odian aún más que la autenticidad, y es la independencia emocional de las personas. Cuando demuestras que no necesitas su validación para sentirte valioso, cuando tomas decisiones por ti mismo sin pedir su permiso o aprobación, cuando eres capaz de encontrar la felicidad en lugares donde ellos no están presentes, desatas una rabia irracional en su interior, porque tu independencia significa que estás rompiendo el rol que te asignaron en su obra de teatro, ya no eres el actor secundario que depende del director, te has convertido en tu propio protagonista, y eso para un narcisista es imperdonable. Odian tu autonomía porque les quita el control, porque les demuestra que no son tan indispensables como creen, y lo que es peor, que pueden ser reemplazados. Su odio hacia tu libertad es tan intenso que dedicarán enormes cantidades de energía en sabotearla, en hacerte dudar de ti mismo, en crear dependencia, todo con el objetivo de volver a encajarte en el molde de suministro narcisista que tanto necesitan. Tu crecimiento personal les resulta insoportable porque es la prueba viviente de que se puede vivir sin depender de su distorsionada percepción de la realidad. Y si hay algo que despierta un odio casi mitológico en el narcisista es ser ignorado, la indiferencia genuina es el arma más poderosa contra su ego, porque mientras que una crítica al menos les da atención, aunque sea negativa, la indiferencia los trata como lo que más temen ser, irrelevantes, cuando dejas de reaccionar a sus provocaciones, cuando tu vida sigue su curso sin que ellos sean el centro, cuando demuestras mediante hechos y no palabras que han dejado de importarte, experimentan una frustración existencial que rápidamente se transforma en un odio corrosivo. No puedes imaginar la intensidad con que odian ser excluidos, ser tratados como una opción más y no como la prioridad. Tu indiferencia les está diciendo algo que su ego no puede aceptar, que el mundo no gira a su alrededor, que son prescindibles. Y para alguien que ha construido su identidad alrededor de la idea de ser especial y único, esta revelación es tan dolorosa que solo puede procesarse a través del odio más absoluto. Por eso cuando aplicas el contacto cero o simplemente dejas de darles la importancia que exigían, su reacción puede volverse especialmente virulenta, porque estás atacando el centro mismo de su existencia, su necesidad patológica de ser el sol alrededor del cual todos orbitan. Pero quizás lo que más odian en el fondo de su ser, aquello que nunca admitirían pero que guía la mayoría de sus comportamientos, es la felicidad auténtica de los demás, ver a alguien genuinamente feliz. Especialmente si esa persona fue alguna vez su fuente de suministro narcisista, les produce una mezcla de envidia y odio tan intensa que puede obsesionarlos durante años. Tu felicidad les duele porque es un recordatorio constante de todo lo que ellos no pueden experimentar, mientras que su alegría es artificial, basada en comparaciones y en sentirse superiores. La tuya es orgánica, surge de conexiones reales y de una paz interior que ellos jamás conocerán. Odian tu capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas, tu risa espontánea, tus momentos de genuina conexión con otras personas. Porque cada muestra de tu felicidad auténtica es un golpe directo a su frágil autoestima. Es como si les estuvieras mostrando un tesoro al que ellos nunca tendrán acceso, y en lugar de admirarlo, deciden destruirlo. Por eso es común ver a narcisistas intentando arruinar momentos especiales de sus exparejas o amigos, no por un motivo concreto, sino porque no soportan ser testigos de una felicidad de la que no son el origen ni el centro absoluto. Si este contenido te está ayudando a entender mejor estas dinámicas tan complejas, si estás encontrando claridad donde antes solo había confusión, te pido por favor que te suscribas al canal. Ahora exploraremos aquellos aspectos que generan un odio aún más profundo en la psique narcisista, porque su aversión no se limita a lo evidente sino que se extiende hacia todo aquello que desafía su distorsionada percepción de la realidad, comenzando por lo que quizás sea el blanco de su mayor resentimiento, la empatía y la compasión genuinas.
Odian profundamente la capacidad de conectar emocionalmente con el dolor ajeno, de entender diferentes perspectivas sin juzgar, de ofrecer consuelo. Desinteresado, porque estas cualidades humanas básicas representan todo lo que su trastorno les impide experimentar. Cuando son testigos de actos de genuina bondad o compasión, no sienten admiración sino un rencor amargo, porque cada demostración de empatía les recuerda su propia incapacidad para sentir conexión auténtica con los demás. Su frialdad emocional y su uso instrumental de las relaciones. Este odio los lleva a despreciar especialmente a personas particularmente empáticas, a quienes ven como débiles o ingenuas, pero en el fondo envidian esa capacidad que jamás podrán desarrollar. Por eso atacan con saña cualquier muestra de vulnerabilidad emocional, cualquier expresión de dolor genuino, porque no pueden tolerar ser confrontados con emociones que están fuera de su limitado repertorio emocional. Pero hay algo que detestan aún más que la empatía, y es la excelencia auténtica y el mérito real. Odian con toda su alma a aquellas personas que han logrado éxito mediante el esfuerzo constante y el talento genuino, porque su propio éxito está construido sobre la apariencia, la exageración y en muchos casos el fraude. Cuando se encuentran con alguien que ha alcanzado la cima mediante trabajo duro y capacidad real, sienten una rabia incontenible, porque esta persona representa todo lo que ellos pretenden ser pero no son. Su odio hacia el mérito auténtico los lleva a despreciar especialmente a quienes son excepcionales en su campo pero mantienen la humildad, porque esta combinación de talento y modestia es antitética a su propia naturaleza basada en la grandiosidad y la falsa modestia. Dedicarán enormes esfuerzos a minimizar los logros ajenos, a buscar defectos donde no los hay, a crear narrativas que mancillen reputaciones intachables, todo para compensar la dolorosa conciencia de que su propio éxito es tan frágil como su autoestima. Y llegamos a uno de los odios más paradójicos pero más reveladores, el desprecio absoluto hacia quienes se parecen a ellos mismos. Odian en los demás los mismos defectos que no pueden reconocer en su propia personalidad. Cuando se encuentran con alguien egocéntrico, manipulador o superficial, desatan contra esa persona una aversión que raya en lo patológico, porque ver sus propias características reflejadas en otro ser humano les resulta insoportable. Es como mirarse en un espejo deformante que les devuelve la imagen de lo que realmente son, y no pueden tolerarlo. Este fenómeno explica por qué los narcisistas suelen tener enemistades tan intensas con personas que comparten sus mismas características, porque en el fondo se odian a sí mismos pero son incapaces de reconocerlo, así que proyectan ese odio hacia quienes les sirven de espejo. Esta dinámica perversa los lleva a criticar con saña en los demás conductas que ellos practican constantemente, creando una disonancia cognitiva que solo resuelven mediante un rencor cada vez más profundo hacia quienes tienen la osadía de reflejar sus propias sombras. Pero quizás el odio más destructivo y peligroso es el que sienten hacia quienes los han visto sin su máscara, aquellas personas que fueron testigos de sus momentos de vulnerabilidad, que conocen sus inseguridades más profundas, que presenciaron sus fracasos o sus momentos de debilidad. Odian con toda su alma a quienes los conocen demasiado bien, porque estas personas representan una amenaza existencial para su frágil autoimagen. Son living recordatorio de todo lo que intentan ocultar al mundo y a sí mismos. Este odio los lleva a traicionar a sus amigos más cercanos, a destruir relaciones de años, a reinventar historias donde ellos son siempre los héroes y los demás los villanos. No importa cuánto hayas hecho por un narcisista, en el momento en que eres testigo de su humanidad defectuosa, te conviertes en objeto de su desprecio y su rencor, porque tu sola existencia les recuerda la verdad que tanto esfuerzo dedican a negar. Al comprender la profundidad y la naturaleza de estos odios, podemos ver con claridad meridiana que el problema nunca estuvo en nosotros. Su capacidad de odiar es tan infinita como el vacío que llevan dentro, porque el narcisismo no es solo un trastorno de la personalidad. Es una prisión emocional donde el amor auténtico no puede entrar y el odio se convierte en el único lenguaje posible. Proteger nuestra paz significa entender que su odio no es personal, es la expresión de una alma que no puede amar, y que nuestra liberación comienza cuando dejamos de intentar comprender lo incomprensible y nos dedicamos a construir una vida donde el amor propio sea nuestro escudo más poderoso.